y hoy tiene un tema muy, muy interesante. Andrea, buenos días, bienvenida a Buenos Kiss días, FM. buenos días Adrián, buenos días a todos los neuroentusiastas que nos acompañan en esta segunda cápsula de Neurocápsulas con Andrea Valenzuela. Bueno, estoy muy feliz de compartirles hoy esta información porque realmente este tema me fascina. Bueno, qué bien. Bueno, la neurociencia, ¿no? Es lo que engloba todo el tema de las neurocápsulas. Vamos a definir una vez más, así como para que la gente tenga un poco más claro lo que es la neurociencia. Muy bien, vamos a comenzar con este ejercicio para que así registremos y empecemos a trabajarlo desde una manera consciente, lo que significa la neurociencia como tal. Um, Cuando nosotros comenzamos a comprendernos, a entendernos como seres humanos y comenzamos a eh, aprender a cómo son los procesos sensoriales y cognitivos en nosotros, qué es lo que nos afecta el día a día, cómo trabaja ese cerebro, gracias a toda esta información recopilada por neurocientíficos especializados con distintas herramientas en el mercado de tecnologías como la resonancia magnética, como electroencefalogramas. Gracias a todos estos registros es que podemos nosotros hoy en día entendernos y entender cómo funciona el cerebro. Por ahí, por ese camino, es que va el mundo de las neurociencias que se puede aplicar en distintas áreas de la vida. Bueno, casi todas, ¿no? Esa armonía que se puede aplicar en muchísimas cosas. Música, medicina, decoración, arquitectura. Bueno, tú eres arquitecto, yo creo que aplicas la neurociencia, la neuroarquitectura con mucha frecuencia. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que vas a tocar? Hoy vamos a hablar de neuroliderazgo, neuromanagement, y me parece interesante comenzar por cuál es el origen de todo esto, el tema de las neurociencias, cuál es el origen. Resulta que, bueno, nosotros estamos ahora en el 2025, hace ya aproximadamente unos más de 30 años que venimos trabajando todo este campo del cerebro, las neurociencias y todo. Y apenas ahora es que estamos realmente haciéndolo consciente. Sin embargo, en los años 90 es cuando se considera como la era del cerebro. Y esto se debe a estos mismos avances tecnológicos que le permitieron a los neurocientíficos poder entender y poder ver realmente cómo era ese funcionamiento del cerebro en el mismo instante. Por lo tanto, esta área de neurocientíficos empieza a hacer una fusión importantísima con empresarios, con líderes, con gerentes que vienen con una carga académica muy importante también para poder dirigir grupos. Sin embargo, había algo que siempre faltaba. ¿Y cómo sabían ellos esto? Porque se dan cuenta que no todo el tiempo, con las fórmulas que aplicaban, con las estadísticas que tenían, con estas recetas en equipo que aplicaban, daban casos de éxito siempre, sino que a veces pasaba todo lo contrario, habían fracasos. Por lo tanto, se dieron cuenta que había un elemento interesantísimo que es cómo funciona el cerebro de esas personas que están recibiendo toda esa información. Porque nada hacemos con impartir una información y no comprender quién es esa persona que está recibiendo la información y qué hace esa persona para poder entonces comenzar una experiencia de acuerdo a eso que está impartiendo esa información, ¿no? El líder. Por lo tanto, los líderes debemos formarnos, el liderado debe formarse y debemos hacer un conjunto para poder entonces generar ese engranaje neuronal entre todos esos componentes que en un caso, por ejemplo, de una empresa, en un equipo de trabajo, todos debemos manejarnos bajo este mismo aspecto. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a entender el cerebro, tenemos que ir un poquito también en la parte interna de lo siguiente. Nosotros vivimos experiencias y esas experiencias quedan registradas en nuestra memoria. Esto lo vamos a ir aplicando mucho después en las vivencias que vienen porque tenemos marcadores somáticos. Esto significa que esas experiencias pasadas nos hicieron sentir dolor, nos hicieron sentir angustia, alegrías, y cuando de repente viene un jefe y nos regaña, nosotros podemos relacionar ese mismo regaño
con experiencias pasadas, por lo tanto, nos va a hacer sentir de la misma manera, incluso antes de conscientemente así verlo, porque nuestro cerebro piensa minutos antes. Eso es algo también muy interesante. Esto se llama efecto priming. Nosotros registramos eventos. Nuestro cerebro está todo el tiempo manejando situaciones y experiencias que tenemos a nuestro alrededor y actuamos minutos antes de manera inconsciente. Entonces un neurolíder tiene que manejar todos estos conceptos y toda esta práctica para llegarle, se puede decir, al corazón de su gente. Hablamos del neurolíder o un nuevo líder. ¿Por qué? Porque ahora los líderes están formándose, tanto sus equipos, porque no solamente el liderado. Nosotros como líderes tenemos que formarnos para poder también autorregular nuestras emociones, para comenzar a ser más empáticos con ese equipo de trabajo, para que esa conexión emocional pueda engranar con este equipo de trabajo y así empiece a haber una energía distinta en el equipo. No solamente formarte en tu profesión, sino formarte en lo que es el liderazgo, que es muy importante porque puedes ser muy bueno en tu profesión, pero resulta que no tienes esa chispa de líder, ¿no? Resulta que normalmente nosotros pensamos que para hacer algo bien y dedicarnos a una sola tarea, a un trabajo, a una actividad, a una profesión, tenemos que darle el 100% a esa actividad y resulta que no está bien hacer eso, porque nuestro cerebro tiende a jibarizarse. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros dejamos de hacer actividades complementarias que nos relajan, como por ejemplo el juego, como por ejemplo el arte, esas actividades que no dominamos nos enseñan, aprendemos cosas nuevas y ahí es cuando nuestro cerebro realmente está haciendo neurogénesis. Ahí es cuando nuestros mapas mentales, nuestras conexiones neuronales están generándose, porque es un momento de chispa, es un momento como de creatividad, de fantasía. Entonces esto lo logramos solamente en momentos de meditación, cuando dormimos o en momentos donde estamos muy relajados. Así que sí es importante que no solamente nosotros nos ubiquemos en todo lo que es el conocimiento como tal de la profesión, sino que tomemos alternativas, actividades extra que nos permitan sentirnos relajados, que nos permitan aprender desde otro punto de vista también, aprender de otras personas, intercambiar nuevas experiencias es lo que nos va a llenar a nosotros de conocimientos para poder aplicarlos desde otro punto de vista. Y esto nos ayuda a resolver problemas desde otro punto de vista, no solamente desde lo que nosotros tenemos en un conocimiento específico en una situación, sino que día a día nuestro cerebro está generando esta neurogénesis y día a día nosotros estamos procurando ser y forjar nuestro propio camino. Muy bien. Sospecho que todo el mundo cuando habla de líder piensa en una empresa, en una compañía, pero también esto funciona en la familia, en los amigos, en los grupos pequeños también. Interesante todo lo que nos estás contando. ¿Dejamos algo para concluir? Es importante, por ejemplo, lo que tú dices en mención de que cuando uno se siente líder, fíjate, ¿un líder nace o se hace? No sé si alguna vez habías escuchado esta pregunta. Por supuesto. Hoy en día estamos viendo que muchas de las personas quieren hacerse líderes de sus propios grupos, de sus propios equipos, de su propio hogar. Por lo tanto, mis recomendaciones es que se empiecen a formar en esta área, que aprendan a conocerse, aprendan a conocer su cerebro, aprendan a dominar sus emociones, a trabajarlas y a buscar recursos que les ayuden tanto a ustedes como a las personas que conforman el equipo de trabajo, el hogar, el núcleo familiar, porque qué bonito es cuando nosotros comenzamos a aprender, pero también a sentir desde la otra persona. Cuando eso sucede es que existe esa sinergia y más allá de la sinergia, algo que hasta se llama neurocuántica, que en algún momento podremos hablar. Me encanta lo que has dicho al final, me gustó mucho ese cierre tuyo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a Valenzuela. ustedes. Deja tus redes, puntos de contacto.
Ok, por Instagram pueden seguirme por @neuroarquitectapiso y pueden seguir también @neuroarquitectura, que también por ahí hay información bastante interesante. Sus comentarios, sus recomendaciones o sugerencias, por favor, por ahí está bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Valenzuela, todos los jueves aquí con nosotros, antes de la Agenda Sibarita, a media mañana, en Kiss. Gracias, Andrea, que tengas una feliz tarde. Gracias, allá de Instagram, que está por aquel lado de la mesa. Bueno, nosotros vamos ahora con buena